Hey, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Otel Lima y están escuchando Acústia Podcast, episodio número 015, después de algunas semanas un poco inactivos. La verdad es que ya llegamos con un nuevo episodio y la verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado porque hay mucho que platicar en este episodio. La verdad es que tenemos un artista bastante que ha acaparado diferentes áreas dentro de la música, como es la parte educativa, la parte de su pasión sobre la música. Y pues no me queda nada más que presentarles. Por favor, regálenle una sonrisa a nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Salinas. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos muy contentos de compartir con tu público. Muchas gracias. La verdad es que sí estoy muy interesado porque desde que comenzamos a rebotar algunos mensajes acá en Instagram hace, yo creo que poquito más de un mes, la verdad yo comencé a revisar un poquito tus redes, toda tu trayectoria, recientemente un poco más a fondo ya que se acercaba esta entrevista, y la verdad es que hay mucho que platicar porque tienes una trayectoria bastante amplia, una trayectoria muy larga dentro de la parte de la música, en particular mucho con Fátima, tu guitarra, si es que no me equivoco del nombre. Pero vámonos primero, antes de llegar a toda esta parte del meollo del asunto, cuéntanos un poquito ¿de dónde eres? ¿De dónde eres originario? Yo soy de la Ciudad de México. Ok, nacido, criado, toda la vida viviendo por allá. Así es, aquí estamos. Perfecto. Oye, y pues ¿desde cuándo comenzó todo esto de la guitarra? ¿Cuándo fue tu primer acercamiento no sé si fue con la guitarra en sí o con la música dentro de alguna otra área? La música siempre estuvo muy cercana a mi vida. En casa de mis padres siempre había fiesta y siempre había alegría y había todo tipo de música que sonaba. Ya la guitarra en particular comenzó pues hacia la secundaria y eso fue gracias a mi mamá, que me metió a tomar clases de guitarra. Ok. ¿Tuviste padres que, no sé, o sea, dentro de la parte que dices de la fiesta familiar y todo este tipo de reuniones, ya había algún familiar que tocaba y sacaba la guitarra o tocaba algo, o había simplemente como la pachanga y de ahí se te fue al interés de la música? Pues nunca hubo nadie que tocara un instrumento. Ajá. Sin embargo, te digo, la música era constante todos los días y los fines de semana, entre semana. Yo no puedo dividir a mi mamá en un lugar en donde no haya música, ¿no? Siempre ella tiene algo, está oyendo el radio o cosas así. Entonces la música siempre estuvo ahí. Llegó un momento en el que empecé a tener mis playlists en cassette y todo eso, ¿no? Y tenía mis diferentes épocas. A veces me gustaba mucho la música de mariachi, a veces me gustaba más la salsa, dependiendo de lo que me iba yo encontrando, porque pues en ese entonces pues lo que te hacía acercarte a la música era el radio. Entonces ahí estabas cachando las rolas, ¿no? Uh-huh. De ahí pasa a la secundaria, como bien dices, y ya te meten a estas clases. ¿Ya era de tu gusto? O sea, ¿sí te emocionó que comenzaras esa parte de las clases o tenías un poquito de recelo a comenzar en ello? Ni recelo ni gusto. O sea, simplemente fue algo que me pidió mi mamá que quisiera, uh-huh, porque siempre nos metía que la natación, que el inglés, cosas de esas. Entonces, pues yo obedecía. Y ahí fue que me empezó a gustar y okay, a desarrollarme más en la guitarra, ¿no? Desde la secundaria. Entiendo. Oye, y entonces, bueno, no sé si me estoy adelantando ya mucho en la historia, pero ¿cuándo fue el momento donde dijiste, no, ya, esto de la guitarra ya pasa de clases o ya pasa de algo que estoy haciendo como algo a lo que sí me quiero dedicar o algo que realmente le voy a entregar más mi tiempo y mi esfuerzo? Creo que no fue consciente, simplemente le empecé a dedicar mucho tiempo y la maestra de la secundaria fue la que me hizo recapacitar un poco, de decirme, oye, pues creo que tú podrías dedicarte a la música, ¿por qué no buscas empezar a capacitarte? Porque en el mundo de la música clásica o empezar a desarrollarte en la música tienes que empezar temprano. Yo ya no estaba tan pequeño, pero había que empezar a encontrar algunas instituciones que pudieran incrementar el conocimiento. Y ahí sí es importante entrar pues en una edad más o menos como la secundaria, ¿no? Hay algunas escuelas en donde ya no te permiten entrar después de 15, 16 años, como el Conservatorio Nacional de Música ya no te permite entrar. La UNAM sí, la UNAM no tiene un límite de edad
Sin embargo, pues te llega gente de repente muy joven, con gran nivel, y acapara mucho el que pueda llegar alguien de 40 años y apenas iniciarse en la música, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de la secundaria, empecé a buscar opciones y entré a la Escuela Superior de Música de Limba y después me pasé a la Facultad de Música de la UNAM. Esa es una muy buena pregunta y no sé qué sepas tú al respecto. ¿Sí consideras que dentro de la parte cerebral o dentro de la neuroplasticidad, sí es mucho mejor comenzar lo más temprano posible con instrumentos, o prefieres que sea una edad más madura dentro de la niñez? Bien, pues hay muchas vertientes en ese sentido. Yo sí recomiendo que los niños empiecen a tocar de edad temprana o tengan un background o haya un contexto muy musical, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a enseñar a tocar a los niños desde los 3 años. Uh-huh. Hay muchos músicos que dicen eso es imposible, ¿no? Y hay otros que pueden decirte, no, pues a los 10 o a los 13. Para mí la guitarra, a los 3 años, con un buen programa y mucho apoyo de los padres, pueden empezar. Inclusive puede ser que el primer año no toquen alguna pieza o algo, pero los papás, por ejemplo, yo les pido que tienen que aprender a tocar, porque el aprendizaje más natural es copiando, es viendo a los demás, viendo a tus papás. Entonces, para mí es muy importante que empiecen temprano. Se puede aprender a un gran nivel a cualquier edad. Sin embargo, puede haber algunas circunstancias físicas que no te permitan desarrollarte, o algunas circunstancias físicas que te permitan desarrollarte más en otros instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos de aliento, si necesitas un determinado tipo de labio, que eso no te impide que puedas hacerlo también bien. Te da una ventaja física. Uh-huh. Fíjate que yo también soy un poquito de esa filosofía que justo como dices, tiene que ver mucho con el contexto, y creo que el mejor contexto siempre va a ser jugando y desde más pequeño. Entonces, si combinan el juego, porque pues obviamente esa edad lo que quieren los niños es moverse, y básicamente lo hacen a través de un contexto pues donde haya teclas, donde haya algo que le soples y te dé algún sonido, que le pegues a las cosas y te dé alguna percusión. Esa es la mejor manera para mí de desarrollar a un músico en potencia desde la niñez muy temprana, como dices, los 3, 4, 5 años, ¿no? Sin duda. La verdad es que a veces ya cuando comienzas a tocar de manera profesional o a prepararte de manera profesional, pierdes ese mismo sentido de que sea un juego. Ya muchas veces estás muy clavado en la técnica o en que no equivocarte, cosas así, que tienen un entorno bastante desagradable, y se te olvida que estás tocando un instrumento porque disfrutas hacerlo, que es un juego. Inclusive la palabra en inglés es play, o sea, significa esa misma situación. Entonces, pues hay muchas situaciones que van cambiando conforme vas creciendo, te vas metiendo en el mundo de la música, pero creo que no deberíamos de dejar de pensar en esa situación que estás jugando, estás divirtiéndote, es un placer, es algo que le vas a regalar también a la gente, que al final un músico, creo que la finalidad sería que le toques el corazón a la gente. Me gusta eso. Avanzando un poquito, comienzas a crecer, comienzas a profesionalizar un poco, comienzas a tomar más cursos sobre toda esta rama. ¿Y hubo alguna otra parte antes de que quisieras dedicarte de lleno en la guitarra a algún otro instrumento? Pues me gusta mucho el piano, me gusta el cello, me gusta cantar, uh-huh. Pero la guitarra me enamoró bastante. O sea, digamos que en la formación musical siempre hay algunas otras cosas que te llaman la atención, o repertorios, o siempre hay cositas que te pueden desviar. Pero la guitarra siempre fue como muy cariñosa conmigo, siempre respondía. Entonces, aunque estuviera ahí el piano haciéndote ojito, ajá, regresabas con la guitarra. Con tu guitarra. ¿Siempre tuvieron nombres tus guitarras o esto de Fátima es reciente? Fátima tiene más o menos 3 años conmigo, uh-huh. Y es la primera guitarra mía que tiene nombre. Tuve un accidente con la guitarra anterior
y cuando fui por Fátima con el laudero Arnulfo Rubio, que es quien hace mis guitarras, me recordó su cabello de esta amiga Fátima y por eso le puse ese nombre. Pero es la primera que tiene nombre. El constructor, Arnulfo Rubio, sí les pone nombre, pero no te dice cómo se llama. Vaya, eso suena muy interesante. Anda muy lindo. Ya tú le pones el nombre que tú quieras, ¿no? Puedes tú ponerle el nombre que quieras porque además no te va a decir, porque que le ruegues cómo se llama, no te va a decir nunca. Si yo fuera el señor Arnulfo, yo le hubiera dicho, ¿qué crees? Que justo había pensado en ese nombre, Fátima. Nada más para darle más experiencia al cliente, ¿no? Oye, y bueno, vamos a platicar. Me gustaría saltarme un poquito ya hacia la parte educativa. Sé que estudiaste en la UNAM, dentro de, no recuerdo exactamente bien la facultad, le llamaban Escuela Nacional de Música, o un nombre similar, si no me equivoco. El primer nombre que recibió esa escuela es Escuela Nacional de Música, y después empezó a dar posgrado, y entonces ya recibe la nomenclatura de facultad. Ok, entonces... Es la misma. Sí. Justo cuando entonces abren los posgrados, cosa que me imagino no ocurría antes, es cuando le cambian el nombre a esta facultad. Te avientas ahí a la carrera. ¿Cómo es esta parte de educativa? Son 3 años de propedéutico que podrías estudiar al mismo tiempo que la preparatoria, y después son los 4 años de licenciatura. Okay. Ya del área específica que tú quieres, ¿no? Puede ser piano o instrumentista, que esa carrera de instrumentista, cuando yo la tomé, pues tú podías elegir el instrumento, no es que aprendas a tocar todos. En mi título dice licenciado instrumentista guitarra. Entonces, el de muchos otros puede decir licenciado instrumentista violín, clarinete, clavecín. Solo el piano sí es una licenciatura aparte, canto, composición, etnomusicología, que yo creo que ya la van a desaparecer, y también está educación musical. Ok, ¿y si recomiendas entonces estudiar en la facultad? Sin duda, siempre ser universitario tiene ciertas ventajas. Puedes acercarte a gente que te recomiende ciertos profesores, aunque de repente también ya muchos ya no están, entonces va corriendo la vida, y algunos de mis profesores con los que yo tomé clase ya no están ahí, o algunos inclusive ya murieron. Pero bueno, siempre hay que pensar que pues, la escuela no te forma. A veces es algo difícil de entender. A veces los profesores pues solo están encargados de algo muy específico, y cuando sales, y eso sucede en todas las materias, en todas las áreas profesionales, a veces no estás del todo listo para ser un profesional. Entonces, pues siempre uno tiene que estar aprendiendo otras cosas, ¿no? Sin duda, tener tu título de la Universidad Nacional Autónoma de México te da claro, ese orgullo, ¿no? Pesa, y a veces deslumbra un poquito, pero el chiste también es demostrar quién eres, y creo que lo más importante es descubrir con todo lo que aprendiste qué es lo que tú puedes ofrecer. Claro, totalmente. Pasa el tiempo y, si no me equivoco, de nuevo, te da por convertirte ahora en profesor, justo de la misma facultad. Bueno, fui profesor antes de ser inclusive estudiante profesional de música. No lo hagan. Yo tuve mucha suerte de enseñar como creí que se debía enseñar, y después, ya estando en la licenciatura, que tomé una materia que se llama Pedagogía Musical, le puse nombre a las cosas que yo ya hacía. A veces no sucede eso, ¿no? A veces enseñas como aprendiste tú. Y si eres de la generación en que aprendiste los guamazos, pues no es recomendable que seas profesor en estas épocas, ¿estás de acuerdo? Sí, porque seguramente les aventabas plumones a los chicos, creo que es lo que estás dando a entender. Sí, vaya, no, yo era un gritón de primera, y ejercía como una dictadura, ¿no? Como profesor. Debo confesar que fui un mal profesor,
conforme vas creciendo y pues vas entendiendo el mundo o llegan ciertas cosas que te cambian, pues te puedes convertir en una mejor persona o un mejor profesional. Y siento que le tenía un poquito de deuda y por eso estudié también la maestría, pero ya con el enfoque de educación. ¿Alguna vez has visto esta película famosa, popular, que se llama Whiplash? Sí, claro. Bueno, entonces justo vino un flashazo a mí del profesor siendo tú y no dejando que los chicos no paren de tocar hasta que no se les sangren los dedos. no era tan literal como ahora la gente utiliza ese término, pero sí era yo medio malhumorado. Ok, entiendo. Bueno, algo debieron aprender los chicos contigo. Seguramente a alguien se le debió haber quedado algo. Sin duda. Bueno, y entonces ya pasa toda esta parte, te dedicas también a ofrecer conocimiento, pero a la par de que tú estabas ofreciendo el conocimiento, que tú estabas trabajando dentro de la facultad, ¿cómo iban tus proyectos en ascenso en estos tiempos, en esta etapa de la vida? Siempre me gustó estar en el escenario. Era como muy natural. Mi primer concierto fue en el 93 y siempre estabas esperando el siguiente, ¿no? Ibas descubriendo música. Digamos que mi primer impulso de ser guitarrista clásico fue esta idea utópica de querer tocar toda la música escrita para la guitarra clásica, lo cual pues eso era algo imposible de hacer, pero era como un motor, ¿no? Siempre estar buscando nueva música. Me enamoré mucho del siglo XIX, me enamoré mucho de la música contemporánea latinoamericana, los Villalobos, los Lauro, los Ponce, Agustín Barrios, estos guitarristas, compositores del siglo XX, y empecé a seguir a muchos guitarristas. En ese entonces pues era solo por medio de los CDs. Uh-huh. y tuve muchas influencias de John Williams, de Bill Russell, de Paul Galbraith, de Julian Bream. Entonces siempre era como algo motivador aprender de esas escuchas y querer llevar tu propia versión a los conciertos, ¿no? Algo que era muy característico de mis conciertos era que siempre había algún arreglo de alguna música popular, ya sea rock o música mexicana, o en mis conciertos siempre había que la música clásica, la música barroca, cosas así, y al final había un dulcecito, que los Beatles, que por ejemplo hace un par de años una canción de Luis Miguel, cosas así. Entonces de eso después fue haciendo que mi visión de los conciertos de guitarra clásica cambiaran, como ahora estas últimas giras que he hecho a partir de la pandemia, ¿no? Que ahora he tocado música de los Beatles, he hecho música de piano, he hecho la música del cine, y que hay muchos conceptos que quiero estar desarrollando en un futuro. Sí, justo creo que lo que mencionas es como el bonus track, que siempre queda bien al oído al final de algún disco, porque bueno, recuerdas que venía el bonus track, siempre era clásico en los CDs, y bajo ese esquema, bajo esa filosofía que me dices, fue cuando comenzaste a presentar un poquito más el bonus track o más bonus tracks en tus siguientes presentaciones. Y es de ahí donde me gustaría enlazar hacia la siguiente pregunta. Creo que es bajo esa filosofía donde comienzas a estructurar tus siguientes giras, desde donde yo tengo ahorita mapeado esto es desde el 2023, 2024, que es cuando empiezas a hacer básicamente una gira distinta con diferente concepto, por así llamarlo, cada año. ¿Cómo comenzó todo en estas giras, al menos desde el 2023 para acá? Bueno, fíjate, todavía la gira del 2023-24, que duró 2 años, estaba yo celebrando 30 años de carrera. Entonces lo que hicimos fue tocar como mis great hits, las piezas que a lo largo de estos años siempre había tenido como un éxito con el público, y ya agregar algunas otras música popular o música de los Beatles, ¿no? A lo mejor van a oír mucho a los Beatles en esta plática porque soy muy fan de ellos, ¿no? A partir de eso, un gran amigo me sugirió, ¿por qué no haces una gira tocando solamente música de los Beatles? En el ámbito de la guitarra clásica eso es como medio tabú, no es como muy, no sé si bien visto o mal visto, sino que
no lo hace nadie. Sin embargo, muchos guitarristas que yo admiro y compositores hicieron arreglos en la música de los Beatles para guitarra clásica. Pues para mí ese fue como un semáforo verde, de decir, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Y en el 2024, que se celebraba un aniversario más, bueno, el 50 aniversario de la llegada de los Beatles a Norteamérica, dije, es el momento. Entonces empecé a recopilar los arreglos, algunos los hice yo, otros ya existían, de grandes músicos, grandes compositores, y lo padre de esto es que a lo largo de todo el año nunca hubo un concierto igual, siempre agregaba o quitaba rolas, o dependiendo, los Beatlemaníacos siempre celebramos el mes y el día en el que sale un álbum de los Beatles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en marzo es el mes de el Please Please Me, el primer álbum. Entonces agregaba yo más rolas de ese álbum y cosas así. Y así me fui llevando todos los álbumes. Y siempre había piezas como muy obligadas que la gente le gustaba mucho. Fue una gira súper linda. Uno de los conciertos que más recuerdo fue en León, Guanajuato, que hicimos en el Museo de Historia y Arte de Guanajuato, y llegaron más de 300 personas y iban con sus playeras de los Beatles y prendían sus celulares. Fue una situación muy padre, muy bonita, con un gran recuerdo. Y a partir de eso fue, bueno, esto tiene un cierto éxito, el siguiente año, ¿qué vas a hacer? No puedes estar tocando a los Beatles siempre. Entonces yo tenía ya siempre la idea también de hacer un concierto de pura música original, de música de piano. Por supuesto que soy fan de Beethoven, de Chopin, de Liszt, de Bach, pero esos compositores no escribieron para la guitarra. Entonces hay muchos arreglos, muchas transcripciones. Entonces dije, es el momento de quitarme esa espinita, ¿no? De tocar esta música. Entonces me di la chance de tocar Mozart, a Beethoven, a Chopin y a otros grandes compositores del piano. Y este año estamos haciendo música de cine, porque me encanta el cine, soy un cinéfilo, y hay mucha música del cine que pues, la gente lleva como soundtrack de vida. Entonces dije, bueno, ahora hay que hacer estos arreglos, algunos ya estaban hechos, y prácticamente siempre los conciertos o mis conciertos son como abrir mi corazón conforme haya sido mi vida, y comienzo con mi película favorita, que es El Padrino, y paso por Star Wars, y luego están estas nuevas películas, los nuevos directores como Christopher Nolan, con Interestelar, o está Indiana Jones, Superman. Entonces estas músicas que son utilizadas en el formato de gran orquesta se pueden adaptar en la guitarra, y pasamos unos momentos increíbles. Vaya, la gira está empezando, apenas he dado 3-4 conciertos de la gira, pero a lo largo del año se va a ir desarrollando, y pues yo me la paso increíble, porque pues es siempre recordar momentos lindos, por ejemplo con mi papá, o con mi familia, o con algún amigo o alguna amiga con la que fui a ver cierta película, o que pues siempre ha estado la música muy clavada en mí, ¿no? De estas películas. Entonces se me ocurrió el título de La guitarra va al cine, porque cuando empezaba yo a estudiar hubo una temporada de conciertos de la Sinfónica Nacional que se llamaba La Sinfónica va al cine. Yo dije, les voy a robar el nombre, y así se llama la gira, y pues el año que viene vamos a hacer otro disparate muy similar. Sí, otro concepto ya distinto, pero ahorita estamos disfrutando, estamos justo, como bien dices, estamos comenzando a vivir la parte chida que va a desarrollar toda esta gira del 2026, como bien lo comentas. Y sí tiene mucho sentido, porque pues justo cuando uno asiste, quizás ya te ha pasado en estos primeros conciertos o en los que vienen durante el año, que estás tú tocando y volteas a ver a alguien que está en el público, y si va acompañado, pues me imagino que le toca el hombro a la otra persona como de, hey, esa es la película de tal, ¿no? Y se comienzan a recordar y comienzan a compartir esta sale en esa escena donde te dije que acá, digo, obviamente dándole atención al concierto, pero pues otra vez te regresa a la película, porque pues es un imán la música de la película hacia el momento o alguna escena favorita que tengas de alguna película. O inclusive recomendarles películas a la gente. Algunas películas no las han visto, y con lo que yo les cuento, siempre hago una introducción de por qué voy a tocar esta pieza,
y la gente dice, oye, pues puede llegar a casa y a lo mejor está en Netflix o en alguna otra plataforma y la pueden ver y ya puede haber una conexión extra, ¿no? También me gusta mucho platicar con el público y pedirles recomendaciones, ¿no? Siempre, pues el público es importante que hable, no a los haters, pero sí a la gente que le gusta lo que haces, ¿no? Y por lo regular siempre, a partir de la gira de los Beatles, subo reels de fragmentos de algunas películas. No las puedo tocar todas las piezas en un concierto. Entonces, a lo largo del año, estoy subiendo pequeños reels de varios ejemplos musicales de rolitas que se utilizaron para alguna película. Sí, y justo das en el clavo, porque ya no nada más es una recomendación, ya no estamos nada más dándole una apreciación, o sea, en el momento en el que está el concierto dándose, ya no solo es una apreciación dentro de la parte musical, sino también pues ya viene esa apreciación de películas, como dices, ¿no? El compartir, porque justo esa iba a ser mi pregunta, ¿cómo desarrollas, cómo vas llevando el show cuando estás tocando? ¿Simplemente tocas como en una sinfónica o haces tus pausas y comienzas a rebotar con la gente tus películas? Hay quienes dicen que soy el estandopero de la guitarra porque me gusta mucho platicar con la gente y bromear ciertas cosas. Básicamente es abrirme a mis anécdotas, a mis historias que tienen relación con la música. El que yo les cuente que El Padrino es mi película favorita tiene mucho sentido porque es una película que me trae siempre recuerdo a mi padre, que la he visto muchas veces, que tiene que ver con la comida. Les cuento historias sobre las filmaciones, ¿no? O sobre, por ejemplo, que Al Pacino no lo quería el estudio para que fuera el protagonista. Entonces, cosas que la gente dice, mira, no lo sabía. Y después escuchas el tema de amor y entonces ya tienes una preescucha anticipada. Entonces la gente puede ponerte más atención. La otra cosa o el otro como spoiler importante es que por lo regular han escuchado la versión original, que es con orquesta, pero de repente oírla en guitarra y dices, ¿se puede? Entonces también le incentivas a la gente eso de, a ver, demuéstrame, ¿cómo es esto, no? Sí, totalmente. Tiene muchas aristas que a mí me gusta mucho compartir con la gente y te digo, al final de todo es pasarla muy bien y que la gente salga contenta y se lleve algo, se lleve un regalito para el alma. Justo yo creo que hablando dentro de Ricardo Salinas o cualquier otro artista que se esté presentando como un producto frente a la gente en vivo, creo que esta técnica del stand-upero o del stand-up justo al momento de tocar es bastante buena. A veces si me voy a un polo muy sinfónico, formal, estricto, pues solamente es tocar y aprecia y tú como público guarda silencio, ¿no? Pero esta parte ya de moverse e integrar a la gente para que sea parte de tu show también como que le ha dado un enfoque muy distinto a los artistas y es una palanca, una herramienta que les ayuda bastante en vivo, ¿no? Sí, a mí me gusta que la gente se sienta parte de algo. Cuando tú vas a ver a un artista fuera del ámbito clásico, es muy común que eso suceda. Y yo no entiendo por qué a veces los clásicos tenemos esa barrera. Entonces a mí la verdad es que no me gusta ser en ese sentido muy convencional con lo clásico. Entiendo. Y yo creo que si no platico con la gente o si no los hago reír o no los hago reflexionar, siento que estoy perdiendo una oportunidad importante de que la gente pueda conectar con la música. ¿Qué le dirías tú a las personas que están escuchando que podrían esperar al estar asistiendo a esta gira en los siguientes conciertos? Que se preparen porque pueden llevarse momentos muy, muy destacados y muy sentimentales y también muy divertidos, ¿no? Que hagan caso a las recomendaciones cinematográficas y que vayan con la mente abierta a escuchar una guitarra contando historias del cine. Me gusta esa descripción. Ya para ir cerrando un poquito esta pequeña pero muy agradable y apreciable entrevista,
Hay una pregunta que me gusta, una pregunta especial que me gusta hacerle a todos los artistas que visitan aquí a Acústia Podcast. Se me hace una pregunta muy linda y yo creo que vas a tener una respuesta bastante agradable para ello. La pregunta va de este tipo. Si el día de mañana, o el día de hoy, el día que quieras, se te presentara la música, pero vamos a ponerla de una manera tangible, como una persona, para que sea un poco más descriptivo en la mente. Se te presentara el día de mañana la música frente a ti y tú tuvieras que agradecerle, ¿por qué le agradecerías el día de hoy? Le agradecería por haber estado en toda mi vida. O sea, yo no concibo un día sin música o inclusive 30 minutos sin música. Sí, le agradecería completamente. Le diría gracias y no te vayas, por favor. Qué bonito. La verdad es que siempre el gesto de todos los artistas, digo, en cuanto a los gestos, para las personas que están escuchando solamente el audio, siempre hay un gesto bien característico de las personas, de los artistas al responder esta pregunta y es como mi bonus track, ¿no? Justamente ahorita como le estamos diciendo. Oye, antes de terminar la entrevista, también me gusta mucho abrir el mundo de los artistas hacia sus recomendaciones, sus proyecciones sobre proyectos que quizás tengan por ahí en la mira o simplemente algún buen compañero que digan lo está haciendo bien. Me gustaría saber si tienes 2 proyectos que pudieras recomendarnos aquí en Acústia Podcast para que también aparecieran el día de mañana aquí con alguna buena entrevista o conociendo también su trayectoria. Hay muchos, pero unos que he tenido como muy cercanos últimamente es un pianista también de aquí de la Ciudad de México que está haciendo cosas padres como con una música clásica pero con composiciones suyas y con cuestiones electroacústicas, que se llama Daniel Aispuru. Es un pianista increíble y que próximamente va a estar dando un concierto en Morelia y estuvo dando un concierto aquí en la Ciudad de México y es un tipo muy distinto, muy diferente. De acuerdo, tenemos uno. Y tal vez otro, un compositor contrabajista que conocí apenas hace unos días, que se llama Rodrigo Mata. Él es contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, pero lo conocí a partir de que fui a un concierto de una contrabajista que tocó una pieza de él. Entonces inmediatamente fui a buscar en Spotify y todo eso, y resulta que también estaba en Instagram y le mandó un mensaje, le dije, oye, me encantó tu música y tu disco y cómo se maneja su carrera, y bueno, empezamos a tener un contacto ahí amigable y a lo mejor puede ser una gran amistad. Síganlo mucho, un contrabajista mexicano muy bueno. Bueno, entonces vamos a ponernos en contacto con estos 2 proyectos para saber si el día de mañana podemos por aquí tenerlos también en Acústia Podcast. Ricardo, finalmente, ¿cómo puede la gente encontrarte, tus fechas, tu contenido, toda tu música? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo te siguen? Pues estamos en todas las redes sociales como Ricardo Salinas Guitar. Es importante ponerle el guitar porque si no sale otra persona. Y estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram. La red social que más seguimiento le doy o que a lo mejor es como más familiar o con el que tengo más contacto con la gente es con el Instagram. Pero bueno, estamos por darle un giro también al canal de YouTube. Por supuesto que estamos en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en Apple Music, en Tidal, todas esas. Y va a salir próximamente nuevos sencillos. Y bueno, hay muchos proyectos que vienen, un programa de radio que voy a dirigir y la gira va a continuar todo el año y pues vamos a estar bastante activos. Perfecto, para que no haya falla por aquí va a estar apareciendo todas tus redes para que la gente no se me desvíe con alguna persona que tiene mucho dinero y vaya en directo a escuchar todo y ver todo tu contenido. Te agradezco bastante, Ricardo, la verdad es que ha sido muy agradable escuchar parte de tu trayectoria. A mí lo que más me deja esta entrevista es esa pasión que le tienes a la guitarra, esa pasión que le tienes, ese amor que le tienes a la música y todo lo que le has entregado. Entonces creo que todos los que pudimos haber estado viendo esta partecita, esta entrevista, algo corta pero muy agradable, nos dimos cuenta desde el minuto 1. Entonces te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí con nosotros y pues no sé si quieras decir algo más para cerrar esta entrevista. Pues muchísimas gracias por la invitación, Luis, y estamos a la orden. Saludos a toda tu audiencia y nos vemos pronto.
Perfecto, pues vayan por ahí a ver el contenido. Cerca de Instagram van a poder estar viendo todas las próximas fechas para la gira y no se pierdan porque esto va a estar bastante cinéfilo y muy musical. Ricardo, muchas gracias, que tengas buena noche. Esto fue Acústia Podcast, episodio número 015. Yo soy Ote Lima y tuvimos al gran invitado aquí, Ricardo Salinas. Gracias. Saludos.